Con la venia de la presidencia, estimadas senadoras, estimados senadores, en el reporte emitido el 6 de octubre de 2018 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se señala que, a diferencia de lo expuesto en estudios anteriores, las consecuencias inmediatas de no adoptar medidas para frenar o atenuar el cambio climático serán mucho más severas de lo previsto, por lo que se exhorta a una verdadera transformación de la economía global a un ritmo sin precedentes, todo con el objetivo de evitar una catástrofe económica y ambiental. Al firmar y ratificar el Acuerdo de París en materia de cambio climático, que entrará en vigor en 2020, México se comprometió a llevar a cabo una serie de medidas para descarbonizar la economía. Sin embargo, en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019 destacaron inversiones en infraestructura vinculadas fuertemente con los hidrocarburos, así como el recorte del 36% en el gasto del anexo 16 referente a recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Acciones que van claramente a contrapelo de los compromisos asumidos por México frente a la humanidad. Vemos con enorme preocupación que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, si bien el monto de recursos asignados a este rubro aumenta respecto a 2019, sigue siendo mucho menor a lo asignado en 2018. El anexo de recursos para la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, por ejemplo, sigue siendo casi un 10% menor al presupuesto 2018. El presupuesto para la investigación en cambio climático, sustentabilidad y crecimiento sigue siendo 20% menor al de 2018. En el presupuesto del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también reciben 20% menos que en 2018. Y qué decir, por supuesto, de la desaparición del Programa de Atención a Emergencias y Desastres Naturales en Semarnat para el próximo 2020. Entonces, ocupamos hechos más que palabras. Por otra parte, proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco o el Tren Maya, son francamente hostiles frente al propósito que se está imponiendo a la humanidad, incluido México, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Numerosas organizaciones y científicos lo han señalado ya. Expertos de la UNESCO, por ejemplo, sostienen que el problema de la refinería de Dos Bocas de Tabasco no es solo la emisión de gases de efecto invernadero, sino el impacto ambiental por tratarse de una zona inundable que podría traer problemas a futuro. Greenpeace, por su parte, ha señalado que la refinería agudizará la mala calidad del aire y las emisiones de gases efecto invernadero. La política energética que sustenta este tipo de proyectos debe ser revisada en correspondencia con la emergencia climática que vive el planeta y que nuestro país ha comenzado a padecer. El Tren Maya, que cruzará enormes extensiones de selva virgen, causando un impacto ambiental inmenso e irreparable, también atenta contra la lucha al cambio climático. Estos proyectos asestan una puñalada al Acuerdo de París que México firmó ya junto con casi el mundo entero para frenar el cambio climático. El cambio climático está considerado como la mayor amenaza enfrentada por la humanidad en miles de años. Provocará sequías, escasez de alimentos,
desplazamiento de personas, huracanes devastadores, lluvias torrenciales, entre otros problemas. Y México, habiéndose comprometido a hacer esfuerzos concretos para abatir este mal, lejos de cumplir su compromiso y su palabra, emprende proyectos como Dos Bocas o el Tren Maya que acrecientan esa amenaza que hoy enfrenta el planeta. Estamos obligados a revisar a fondo estos megaproyectos. Es una obligación legal, pero también moral. Pero es también una responsabilidad frente al mundo y frente a nuestras hijas e hijos, a quienes estamos dejando una crisis global ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad. De ser uno de los principales impulsores de medidas contra el cambio climático y de haber auspiciado una de las principales conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático, ahora nuestro país parece que da la espalda al mundo y que da la espalda a este tema. Exigimos al gobierno federal que se retomen los objetivos para mitigar el cambio climático, para que en cumplimiento con lo suscrito por México en el Acuerdo de París se tomen en cuenta las consideraciones expuestas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas y en el diseño e implementación de todas las políticas públicas y proyectos de infraestructura de nuestro país, de manera que México pueda cumplir sus compromisos ambientales pactados en París, contribuyendo al esfuerzo global por la mitigación del cambio climático. Hechos, no palabras. Es cuanto, Presidenta.